Lo único que podía ver era oscuridad, no sabía dónde estaba, solo escuchaba unas voces que no podía reconocer. Después abrí mis ojos, estaba acostada. Delante de mí había un doctor, pude reconocerlo porque llevaba su bata blanca, a su derecha había un hombre con el que hablaba. Giré mi cabeza hacia mi lado izquierdo y una mujer estaba sentada viendo al hombre y al doctor hablar. Me quedé callada por unos segundos, tratando de saber dónde estaba, qué es lo que me había pasado. Traté de levantarme, la mujer volteó hacia donde yo estaba, se levantó rápidamente de donde estaba sentada y se lanzó hacia mí, dándome un gran abrazo. Después sentí como alguien más me abrazaba mucho más fuerte, empecé a sentirme incómoda y traté de que se alejaran de mí. Cuando me dejaron, la mujer me miraba con alivio, mientras que las lágrimas salían de sus ojos. El hombre se acercó y me dio un beso en la cabeza. Trataba de recordarlos, pero no podía, no recordaba lo que había pasado, ni mucho menos los recordaba a ellos. Me quedé callada tratando de recordar, pero escuché como el hombre decía el nombre de Angélica. Pensé que así era como se llamaba la mujer que estaba a mi lado, pero ella me agarró del brazo y me preguntó si estaba bien. Yo no le contesté, tenía la mirada agachada, estaba confundida, desorientada, con la sensación de no saber dónde estoy. La mujer agarró mi mano, levanté la mirada y la miré, se veía preocupada. ¿Estás bien?, dijo ella. El hombre agarró mi hombro, giré mi cabeza hacia donde él estaba, tenía la misma expresión que la de la mujer. Él volteó a verla y los dos se miraron con preocupación. ¿Sabes quiénes somos?, dijo el hombre. Yo le dije que no. La mujer empezó a llorar aún más. El hombre me agarró y me preguntó mi nombre. Angélica. Le dije con duda. El hombre señaló con su dedo a la mujer y dijo ¿sabes quién es? Yo le respondí que no. ¿Sabes quién soy?, dijo él. No, dije. Él volteó a ver a la mujer y dijo ella es tu madre y yo soy tu padre, ¿me recuerdas? Y le volví a responder que no. Él volteó a ver al doctor, el doctor les pidió hablar afuera y salió la mujer y el hombre que al parecer eran mis padres. Me quedé sola en la habitación y traté de recordar lo que había pasado, pero no podía. Trataba de recordar aunque fuera el nombre de mi padre o mi madre, pero todos los intentos de recordar algo eran inútiles. No sabía por qué estaba ahí, qué me había pasado. Sabía que había sufrido un accidente, pero ¿cuál? Mi brazo izquierdo tenía raspones y algunos moretones, mi brazo derecho tenía un enorme yeso. Vi debajo de la sábana y miré mis piernas, tenían más raspones y moretones que mis brazos. Traté de bajar de la cama pero no podía, me sentía débil y me dolía todo el cuerpo. Volví a recostarme en la cama y me di cuenta de que tenía en mi brazo la pulsera que te ponen cuando estás en el doctor. En la pulsera tenía el nombre de Angélica como me habían dicho. Me desesperaba que ni siquiera mi nombre podía recordar. Escuchaba las voces de mis padres hablando afuera con el doctor, no sabía lo que hablaban. Después de eso ellos entraron y me dijeron que me quedaría por unos días y ellos vendrían a verme. Me quedé callada y luego me abrazaron. Mi madre se quedó todo el día conmigo y así fue todos los días que estuve en el doctor. Mi madre, que aún no me sentía cómoda de llamarla así, me contaba cosas para tratar de recordarlas, pero era inútil, sentía que me contaban la vida de alguien más. En varias ocasiones le pregunté qué me había pasado, pero ella siempre evitaba el tema, no quería hablar de eso. Estando en ese lugar me pasaron muchas cosas raras. Todas las noches, ya fuera que estuviera sola o mi madre me acompañara, siempre era igual. Escuchaba ruidos extraños debajo de mi cama y al lado mío, era como si una chica hablara. A veces parecía que estuviera parada al lado mío hablándome, pero no podía entender lo que me decía, y algunas ocasiones despertaba y me parecía ver a una chica viéndome fijamente parada al lado mío y a veces estaba más lejos. Solo cerraba mis ojos y pensaba en otra cosa. Cuando eso pasaba pensaba en las cosas que mi madre me platicaba y trataba de sentirme ahí, pero era inútil, seguía sintiendo que no eran mis recuerdos. De regreso a casa mis padres me llevaron a los lugares que según ellos eran mis favoritos. Trataban de que yo recordara algo, me contaban lo bien que lo pasaba en esos lugares, pero yo seguía sin recordar. Pensé que llegando a casa recordaría algo, pero no fue así. Cuando llegué a casa, mis padres me ayudaron a bajar del auto. Aún estaba débil, no tenía la fuerza necesaria para moverme yo sola.
Cuando bajé del auto mis padres me ayudaron a llegar hasta el gran portón negro que estaba a unos metros de nosotros. Cuando entré mi madre apuntó hacia el pasto mojado y me dijo que me gustaba cuando el pasto estaba así. Yo miré toda la casa desde su puerta café hasta sus 4 ventanas viejas, tenía la esperanza de que los recuerdos llegaran a mí, pero mis esperanzas desaparecieron cuando me di cuenta de que no recordaba nada. Entré a la casa con mis padres y empezaron a preguntarme si recordaba algo. Empezaba a desesperarme porque no lograba recordar y porque mis padres a cada momento me preguntaban si recordaba algo. Y la respuesta era la misma, no recordaba nada. Mi padre me ayudó a subir las escaleras y me llevó donde estaba mi habitación. Entré a la habitación y creí que empezaba a recordar, pero solo me engañaba a mí misma. Mi padre me ayudó a sentarme en la cama, me dijo que había una mesita para que cuando tuviera que comer no bajara hasta que recuperara mis energías y me dijo que gritara si tenía que ir al baño o si necesitaba algo. Mi padre salió de la habitación, tardó unos minutos y volvió a entrar, se sentó al lado mío y puso en medio de los dos una foto. Era una señora mayor sentada en una silla y en sus piernas había una niña pequeña. Mi padre me miró y me preguntó si la reconocía, yo le respondí que no, él seguía mirándome y me dijo que la señora era su madre, así que era mi abuela. Empezó a contarme de ella cuando estaba viva y todo lo que hizo por nosotros y así siguió hasta que me quedé dormida por el cansancio que sentía. Cuando desperté vi la foto en la mesita al lado de un vaso con agua, me senté en la cama y volteé hacia mi ventana y vi que ya era de noche, todo estaba en silencio, tenía que ir al baño y intenté pararme, pero aún me faltaba energías para poder caminar, y con mi mano izquierda me ayudé con los muebles que me encontraba en mi camino. Salí de la habitación y traté de ir hacia el baño. Cuando estaba a punto de llegar unos ruidos extraños llamaron mi atención. Me giré para saber de dónde venían los ruidos. Al principio pensé que tal vez los ruidos los hacían mis padres. Los ruidos cambiaron, ahora se escuchaban como alguien caminaba dentro de la habitación que era mía. Traté de regresar pensando que era mi madre o mi padre. Cuando llegué a la habitación no había nadie, los ruidos pararon y noté que la foto de la señora, que al parecer era mi abuela, no estaba. Volví a escuchar los pasos, pero ahora venían del pasillo de afuera de la habitación, se escuchaba cada vez más lejos hasta que de la nada dejaron de escucharse. Esa noche no pude dormir bien, por el miedo que sentía por haber escuchado los pasos de esa noche. Al día siguiente cuando desperté seguía recordando los pasos, no podía dejar de pensar en si los había soñado o en verdad habían pasado. Después de unas horas mi madre subió con el desayuno, lo dejó en la mesita y me ayudó a levantarme. Ella acercó la mesita hacia mí. Cuando empezaba a comer ella tenía en sus manos la foto que mi padre me había dado. Ella preguntó si había bajado, yo le contesté que no, y ella me dijo que la había encontrado en los sillones de abajo. Yo le volví a decir que no y ella solo levantó los hombros y me dijo que comiera y luego se fue. Después de unas horas mi madre me ayudó a bañarme ya que yo se lo había pedido. Cuando acabó de hacerlo me ayudó a cepillar mi cabello sentada frente a un espejo en su habitación. Mientras mi madre me cepillaba, yo me observaba, veía mi cabello igual que el de mi madre, lacio negro y los ojos cafés de mi padre. Después de que acabara mi madre me llevó abajo y estuvimos varias horas afuera, sentadas en el pasto. Ella platicaba cosas de su vida, cuando era niña, cuando se casó y también cuando supo que estaba embarazada. Yo la escuchaba atentamente. Ella me miraba de una manera extraña, como si le sorprendiera de que la estuviera escuchando. Yo tomé el valor suficiente y le pregunté qué pasaba. Ella respondió que nada, solo miraba mi nariz caída. Empezamos a reír y siguió contándome. Después de unas horas nos metimos a la casa para poder comer y ella siguió contándome hasta que llegó de trabajar mi padre y luego él se unió a la plática que teníamos mi madre y yo, y así siguió hasta que me quedé dormida. Era de noche, me traté de levantar, aún tenía muy poca fuerza. Cuando al fin estuve de pie, fui directamente a las escaleras, traté de ir por un vaso de agua, no quería darles molestias a mis padres, que al principio no me sentía cómoda diciéndoles así y no me daban la confianza de que yo les llamara así. Fui bajando lentamente las escaleras y con mi mano izquierda agarraba el barandal para no caer.
Al llegar a la mitad de los escalones, unos pasos se escucharon, venían de arriba, y llegó a mi mente el recuerdo de la otra noche donde había escuchado los mismos pasos. Me quedé en los escalones, tenía pensado subir, pero el miedo al pensar que sería igual que la otra noche no me dejó. Y lo único que pude hacer fue decir mamá. Nadie respondió, y los pasos dejaron de sonar. Aterrada empecé a subir de nuevo, pero me detuve cuando escuché de nuevo los pasos, pero ahora escuchaba cómo se acercaban hacia mí. Yo no sabía qué hacer, estaba pasando lo mismo de la otra noche. Escuchaba los pasos más cercas. No sabía qué hacer, el miedo no me dejaba mover. Los pasos volvieron a dejar de sonar, levanté la mirada y vi que en el primer escalón estaba una chica, tenía el cabello cubriéndole la cara, su ropa se veía sucia, toda ella se veía sucia como si hubiera sufrido un accidente. No sabía qué hacer y por el miedo que sentía empecé a gritar. La chica empezó a bajar lentamente, yo gritaba desesperada por ayuda, mientras la chica se acercaba más a mí. Empecé a bajar lo más rápido que pude los escalones mientras seguía gritando. Después sentí como una mano detrás de mi espalda me empujaba con fuerza. Y después de eso caí hasta dar al suelo. Por unos momentos mi vista se nubló y no podía levantarme, todo el cuerpo empezó a dolerme. Pensé en gritar, pero antes de hacerlo sentí como unas manos frías cubrían mi cuello y empezaban a apretar. Me empezaba a quedar sin aire, no podía gritar y ya no tenía fuerzas para hacerlo. Mis ojos se empezaron a cerrar, sentía una sensación que ya había sentido antes, era como si me quedara dormida. Después de eso no supe nada, desperté en el suelo, pero no era el mismo lugar donde estaba. Era un lugar extraño, todo estaba oscuro. Me levanté sin ningún esfuerzo, mi brazo derecho ya no tenía el yeso que antes tenía, empecé a caminar y pude ver algo tirado, al principio no lo podía ver bien, pero cuando me acercaba más, vi que lo que estaba tirado en el suelo era yo. No lo podía creer, estaba viéndome a mí misma, empecé a tener miedo, no sabía lo que pasaba, vi las escaleras y por algún motivo decidí subir, me dirigí al cuarto de mis padres entre lo más rápido que pude tratando de despertarlos, pero fue inútil, no pude despertarlos, traté de moverlos, les grité pero aún así no despertaron. Lo iba a intentar de nuevo pero me detuve cuando me vi en el espejo, algo estaba mal, mi cara no era la misma, no tenía el cabello de mi madre ni los ojos de mi padre, toda mi cara era diferente, no era la misma, mi cara era otra. No sabía lo que pasaba, comencé a llorar, no podía entender lo que pasaba. En estos momentos pienso en lo que pudo pasar, pero no estoy segura de que fuera así, pero si llego a tener razón, ¿quién soy yo? Veo como el despertador ya casi dan las 6, mi padre ya está a punto de despertar y verá lo que pasó, no quiero ver cuando mi madre se entere, así que tal vez me vaya, y aunque puede ser de que no sean mis padres, estos días con ellos sentí como si lo fueran. El despertador está sonando, mi padre está despertando y cuando él vaya a bajar verá como su hija estará tirada en el suelo y despertará a mi madre para enterarse de que su hija está muerta.